comenzó con una tarea que se convirtió en una gran aventura. Bueno, chicos, como ya saben, y si no, pues se los digo, esta materia es farmacognosia y yo soy el profe Iván. Para su primera práctica tienen que hacer un estudio etnobotánico. Esto es preguntarle a sus familiares si conocen alguna planta y sus propiedades terapéuticas. Liz, ¿me haces favor de guardar silencio, por favor? De inmediato nos empezamos a poner de acuerdo para entrevistar a nuestros familiares. Al momento de realizar las entrevistas, Gaby le preguntó a su abuela si conocía plantas con propiedades terapéuticas. La abuela Chencha le mencionó a Gaby muchas plantas interesantes, pero la que más le llamó la atención fue la bugambilia, ya que esta es una planta de un color llamativo y que suele adornar las calles de México. Además, muchas personas desconocen que tiene propiedades medicinales, por ejemplo, propiedades antitusivas, es decir, para aliviar la tos, antivirales y, más importante, antifertilidad, que aunque no es el tema principal, está interesante, ¿a poco no? También mencionó que la forma de consumirlo es mediante una infusión. Después analizamos y expusimos nuestros resultados. Aquí se observa un gráfico de las edades de los sujetos entrevistados. Se puede observar que la mayoría de ellos tienen arriba de 60 años. En esta otra se observan las plantas que cada uno de los entrevistados tiene conocimiento que cumplen alguna función terapéutica. En nuestro caso, 2 de ellas se repitieron, las cuales fueron árnica y ruda. Y por último, se encuentra un gráfico con el lugar de origen de cada uno de los entrevistados. 2 de nuestros entrevistados nacieron y viven actualmente en la Ciudad de México. Sin embargo, después de exponer los resultados frente a la clase, nuestros protagonistas se enfrentaron a su primer problema. Todos investigaron sobre la bugambilia. Sin embargo, tal vez por lo mismo a los demás equipos les pareció aburrido o por un berrinche que hizo una de las participantes del equipo, quién sabe quién fue, pudieron trabajar con ella. Fue entonces cuando nuestro equipo salió a recolectar esta maravillosa planta. El método de colecta fue muestreo aleatorio simple, ya que no se escogió la planta por alguna característica o espacio en particular, simplemente se fue recolectando conforme se fue encontrando en la calle. Te regalamos un poquito de información sobre la bugambilia. El rosa mexicano está inspirado en una de las flores más comunes de nuestro país, la bugambilia. También conocida como veranera, es una flor de origen brasileño que actualmente podemos encontrar en diversos países de Latinoamérica, así como en Estados Unidos. Por ejemplo, Argentina, Paraguay, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y, por supuesto, la República Mexicana. Se cultiva por uso ornamental y medicinal contra la tos y la bronquitis. En este video estoy recolectando las brácteas y algunas hojas de esta planta, ya que las flores aún no florecen, de una bugambilia de más de 30 años de edad, en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México. Morfológicamente, la bugambilia tiene hojas verdes brillantes que se caen en la madurez. Son ligeramente pilosas y tiene brácteas de color magenta. Las brácteas son diferentes a las hojas por su tamaño y color. Es una planta perenne, esto quiere decir que vive más de 2 años, es trepadora, leñosa y puede alcanzar hasta 10 metros de altura. Sus flores son muy pequeñas y son de color blanco y estas se encuentran en grupos de 3 rodeadas por las brácteas. Luego prensamos y secamos. El objetivo del prensado es extraer la humedad de las flores, hojas o frutos, etc. de la planta para preservar la integridad morfológica y evitar que se pudran. Se basa en colocar las plantas en hojas de periódico procurando no amontonarlas y que no sobresalgan, después cubrirlas con otro periódico y posteriormente con un cartón y así sucesivamente. Finalmente se colocan entre 2 tablas de madera y se sujetan o se atornillan para ejercer presión sobre las plantas para extraer la humedad. El herbario es una colección de plantas o partes de plantas secas que tiene como objetivo el almacenamiento, la preservación y su identificación.
Tradicionalmente se cosen las plantas a una hoja de papel grueso como el papel cascarón y se etiqueta con datos importantes como el nombre común, el nombre científico, lugar en el que se recolectó y qué propiedades terapéuticas posee, y finalmente se cubre con papel transparente para evitar que se dañe. ¿Y qué compone la bugambilia? Los componentes principales incluyen alacnoides, saponinas, flavonoides, betacianinas, compuestos fenólicos, azúcares reducidos y glicósidos cardiotónicos. Uno de los componentes más importantes de las plantas son los pigmentos. Se tratan de moléculas que absorben luz y reflejan una parte de ellas en un color específico, dando lugar a una gran variedad de colores. Los pigmentos más conocidos son las clorofilas. Sin embargo, hay otro grupo de pigmentos que son responsables de los colores de flores y frutos, mismos que juegan un papel importante en las plantas, ya que actúan como señales visibles para atraer a diversos animales e insectos y se puede llevar a cabo la polinización y dispersión de semillas. Además, protegen a las plantas del daño de la luz solar, fitopatógenos y metales pesados. Un ejemplo de dichos pigmentos son los existentes en un grupo de plantas con flor llamadas bugambilias. Estos pigmentos son las betalainas, los cuales se acumulan en flores, frutos y en ocasiones en tallos y raíces, localizándose en las vacuolas de las células. Se caracterizan por contener nitrógeno, un ácido conocido como betalámico, ser solubles en agua, tener propiedades antioxidantes muy elevadas y por su función como barrera contra rayos UV. Dependiendo de su estructura química, se caracterizan en dos grandes grupos, las betacianinas, que reflejan tonos rojo-púrpuras, y las betaxantinas, que reflejan tonos amarillo-anaranjados. Dentro de estos grupos, se han caracterizado diversas variantes que, de acuerdo a las plantas en las que se han aislado, reciben su nombre. Por ejemplo, la bougainvilleina e isobougainvilleina en las bugambilias. Una de las revisiones más actuales de investigaciones en las propiedades biológicas y aplicaciones de las betalainas se menciona que estas se han estado enfocando en su capacidad antimicrobial contra bacterias, hongos, virus y protozoarios, propiedades anticancerígenas, reducción de la concentración de la glucosa, estudiar efectos contra diabetes, efectos de sus propiedades de protección del hígado, efectos contra enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares e inflamatorias y efectos diuréticos, entre otros. La técnica de extracción de los compuestos de la bugambilia como los flavonoides y betalainas fue por maceración, el cual es un proceso de extracción sólido-líquido donde el sólido se deja reposar por un tiempo determinado en un solvente de elección. Para este proceso se utilizó como solvente etanol-agua en una relación de 7:3, ya que el etanol es un disolvente polar y extrae compuestos polares como los flavonoides y las betalainas. Se empleó un 10% de la materia prima y se dejó reposar por 48 horas. En el laboratorio se filtró con papel filtro y embudo previamente lavado con alcohol al 70%. Se concentró el extracto filtrado a temperatura de 40 a 45 grados centígrados. Posteriormente, la eliminación del solvente se llevó a cabo con rotavapor debido a la gran cantidad obtenida de extracto. Este se fundamenta en la evaporación a presión reducida del disolvente, en este caso el etanol, del soluto, es decir, la bugambilia, obteniendo así el extracto de la planta. Majestad, Paolo está exhausto porque Majestad, solo Paolo puede tomar esto y transformarlo en una princesa. El equipo concluyó que se cumplió el objetivo principal, obtener los principales compuestos de la bugambilia que tanto pelearon con el grupo. A pesar de haber realizado la vía más rápida de extracción, no usaron la más efectiva, puesto que tuvieron que ser salvados al final por su amigo el rotavapor. Al final, nuestros héroes triunfaron en su misión, salvando al mundo de la desgracia, siendo conocidos ahora como la Liga de la Justicia. No, pero ya en serio, el equipo concluyó que cumplieron su objetivo general, ya que al haber realizado el estudio etnobotánico, preguntándole a un número de personas de diferentes localidades sobre los conocimientos que tenían de la vegetación local y evidenciar las propiedades de estas y el para qué las utilizan, se dieron cuenta que las personas de 50 años en adelante son las que tienen el mayor conocimiento sobre estos temas. No quieren decir que tenga algo que ver, pero es exactamente lo que quieren decir. El equipo, por no contar con esta sabiduría de antemano, terminó utilizando el método de muestreo simple,
y realizando su prensado y herbario con distintos tipos de plantas, entre ellas la bugambilia. Pero después de todo se dieron cuenta que el haber utilizado la bugambilia para la extracción de componentes fue la mejor opción por ser fácil de conseguir, además de que de esta manera su compañera ya no estaría haciendo berrinches. También descubrieron que su técnica de extracción para los colorantes y componentes que decidieron utilizar, que en este caso fue la de maceración, les permitió tener un acercamiento a las plantas que cuenten con componentes que ayuden a rehabilitar y a conservar la salud.